mérito de la regresividad de la 1448. La 1448 es una ley maravillosa en términos de restitución de tierras, la más novedosa que hay en el mundo. Funciona, o sea, estamos teniendo un fallo al día, vamos a tener muchos más si esto continúa, lo que todos esperamos, pero fíjense que aparte de la restitución de tierras, todo esto desaparece. Entonces unos jueces súper poderosos para ordenar la restitución de tierras con unas disposiciones muy interesantes que ya vamos a ver detalladamente en las próximas sesiones: inversión de la carga de la prueba, presunciones legales, una unidad administrativa especial de gestión de restitución de tierras despojadas que trabaja para las víctimas, que las apodera, que además es muy eficiente. Ustedes han visto las cifras, 98% de las demandas, 98-99, que la unidad interpone las gana gratis para las víctimas. O sea, en fin, sí tenemos una institucionalidad muy importante. Yo contra eso no tengo una sola queja, la respaldo completamente. Mi preocupación es esto: perdimos esto, y esto no es cualquier cosa. Entonces fíjense que en Colombia muchas veces, y es lo que tiene fascinante el lenguaje, por eso es que todos tenemos que ser, digamos, como hilar siempre muy fino y leer las cosas con mucho cuidado, porque nos embolatan a veces una cosa por otra. Entonces, ¿qué es la reparación administrativa? Se refiere a eso. Mi pregunta es, entonces, la sentencia 180 del 27 de marzo de este año vuelve nuevamente allá a ese paso de la Corte Constitucional. Sí, digamos que sí, vamos en orden, les voy contando. Vamos en orden cronológico. Acá parémonos en la expedición de la 1448. Estamos todavía acá y en la 1592. Después van a ocurrir otras cosas. Entonces, estábamos en la 1448, ¿cierto? Y la pregunta que yo les había hecho es, porque eso ya había empezado a ocurrir desde el decreto 1290. Y es el tema de cuándo surge la reparación por vía administrativa. Entonces, si ustedes se fijan, en la 975 teníamos todo esto que era lo que decretaba el juez, pero unos años después le sacan a esto, llamémosle un apéndice, que se va a llamar reparación administrativa. Entonces, si ustedes se fijan, y es muy interesante ver cómo esto es presentado en su momento a la sociedad. Entonces, el gobierno saca un decreto y dice: uy, ahora además de esto vamos a tener reparación administrativa. Pues la reparación administrativa siempre ha venido con unos topes. Yo por acá tenía la tablita de... Miren, este es el tope del decreto 1290, ¿sí? Entonces, homicidio, desaparición un máximo de 40, lesiones personales con incapacidad mayores de 40, desplazamiento forzado 25. Entonces, cuando el gobierno saca esa novedad, porque la reparación administrativa era una novedad en el 2008, entonces muchas personas dicen, bueno, muchas personas preguntan, ¿cómo se relaciona esto con la restitutio in integrum? ¿Se acuerdan? La que decía que las víctimas puedan tener todo. Como se presenta en ese momento, esto es como un tema de una cuota inicial. Ustedes pueden buscar en internet, hay documentos donde el gobierno dice que eso es una cuota inicial. Como el proceso judicial se va a demorar tanto en salir, entonces a las víctimas vamos a irles dando esta cuota inicial, que obviamente tiene unos requisitos para ser mucho más fácil. O sea, además no es un proceso contencioso, ¿sí? Las víctimas tienen que probar que son víctimas y tienen derecho a esto. Y al momento a que esas personas lleguen al juez y el juez ya haga esta valoración y mire dentro del proceso si pudieron pues probar esto o no, se descuenta el valor de la reparación administrativa de la reparación judicial y listo, en una fórmula relativamente sencilla. Pero ¿qué ocurre con la 1448? Fíjense que con la 1448 la reparación de la que nos habla, que además ya deja de ser reparación integral. Volvamos al dibujito de mi profesor, que rayó mucho los tableros. ¿Sí? Recuerden que esta era la reparación tradicional. En la 1448 se convierte en algo más, empieza a llamarse reparación transformadora. Eso en el dibujito que quería decir, que yo la víctima la tengo que dejar mejor de lo que estaba. Tengo que darle un impulso. Entonces, esa reparación de la 1448, que ni siquiera es integral, sino transformadora, o sea que es más, se nos convierte en, búscame otra tablita, la restitución de las tierras, una serie de medidas que ya se las voy a mostrar para el control. Ahora, yo quiero que analicemos acá con cabeza fría
si esto es una reparación integral, y si más que integral es transformador, que la ley ahora dice transformador. Entonces, eso es un buen que yo hice de la ley. ¿A qué tiene derecho una víctima? Indemnización. Pero esa indemnización, ojo, no es esta indemnización, es la de la tablita. Es indemnización por vía administrativa. La indemnización judicial desapareció. Y el doctor no me contradijo. Desapareció el más. Que además viene acompañado de un programa de acompañamiento para inversión de los recursos. Yo he escuchado a muchas víctimas indignadas con ese programa. Lo vi con unas personas que trabajan muy cercanamente, que me decían, nos tratan como si nosotros nunca hubiéramos tenido 10 millones de pesos y los tuvimos. Y entonces ahora para darnos que un programa, que entonces se llama un chaperón para ver cómo vamos a invertir los recursos. No todas las víctimas están contentas con esto, pero bueno. Una carta de dignificación que manda la doctora Paula Gaviria, firmada con su puño y letra. La extensión del servicio militar obligatorio para los hombres que estarían. La restitución de tierras es muy importante, que pues, debería ir acompañada del retorno de la reubicación. Se habla de tierras, pero no se especifica si son las mismas de la restitución o si son otras. De pronto es dotación de tierras para los que no las perdieron. Siguiente. Vivienda, empleo rural y urbano, créditos y pasivos, preferencia en carrera administrativa en caso de empate, rehabilitación psicológica física y garantías de no repetición. Entonces acá es donde el análisis, ya le doy la palabra, se vuelve muy interesante, ¿sí? Porque es que cuando uno lee la 1448, la ley 1448 es una ley bonita y está muy bien redactada. Entonces uno cree además que da la impresión que le da un montón de cosas a las víctimas. Acá está resumido de todo lo que habla la ley. Ahora yo les pregunto que yo creo que es uno de los retos más grandes que tiene la norma. Devuélvete la primera parte de la tabla. ¿Esto le llega al mismo tiempo a las víctimas? ¿O las víctimas tienen, que es como yo lo veo, es casi, alguna vez en otro foro lo pinté como si fuera un carrito de mercado, porque yo siento casi que la pobre víctima lleva un carrito de mercado donde viene todo esto que le tendrá que dar el Estado y le toca como ir por allá y patinar para que uno le dé, ¿sí? Como cuando uno va al mercado, uno camina por un pasillo, entonces encuentra la leche y echa la leche, pero después le toca ir para allá por la carne. Entonces yo a veces siento que es un poco así. Tienen que ir a la unidad para las víctimas para que le den indemnización por vía administrativa. Tiene que dirigirse al Ministerio de Defensa para que el hijo no tenga que prestar el servicio militar obligatorio. Luego también tiene que ir a la unidad para las víctimas para el retorno, pero entonces para obtener la restitución de las tierras tiene que ir a la unidad de restitución de tierras. Pasa otra vez por otra parte. Pero la vivienda depende si es urbana del Ministerio de Vivienda y si es rural del Ministerio de Agricultura, ¿cierto? Pero para el empleo tiene que ir al Ministerio de Trabajo. De créditos y pasivos, pues ni hablar, la preferencia, ¿sí? Entonces, claro, evidentemente existe el SNARIP y se supone que la unidad para las víctimas y lo que se hace a través de los PARI debe suplir o debe encargarse de que todo esto llegue al mismo tiempo. Ahí está el gran reto. Pero hoy en día, y eso no es una cuestión de criticar para nada, yo tengo mucho respeto a la unidad para las víctimas, sino de preguntar de verdad a cuántos desplazados o cuántas víctimas les está llegando todo el paquete al mismo tiempo. Además porque una de las fallas, creo yo, del diseño de la 1448 es que dejó, si bien la unidad de restitución de tierras hace parte del SNARIP, casi que pueden operar por aparte. Entonces la víctima llega a restitución de tierras por una parte y puede llegar a la unidad para las víctimas a las otras, y a pesar de esos grandes esfuerzos que las dos entidades hacen, porque los hacen y luego todos los días, para articularse, a veces a las personas les llega el tema con dispersión, incluso cuando hay sentencia de restitución de tierras, porque en algún momento vamos a la discusión que va primero, el PARI o la reparación de tierras. Entonces la gente decía, los funcionarios de la unidad, no, pues primero el PARI, porque el PARI es lo que organiza todo. Bueno, pero ¿y si no hay PARI? Y la persona tiene la dicha de estar macro y micro focalizada, ¿se queda esperando el PARI o más bien esperamos que el juez ordene el PARI? Entonces, a la unidad para las víctimas, como el resto de instituciones del gobierno, no les gusta que les den órdenes, y es lógico. Pero es que tenemos a la víctima en el medio, entonces los jueces también quedan en una posición súper difícil. Y por eso es que cuando los jueces dan órdenes, pues la gente no está contenta. Pero esto es como lo que tenemos. Bueno, ahora, recuerden que cuando hablábamos del 1290,
el tope de la indemnización para desplazamiento forzado era de, recuerdo. ¿Cómo? Ahorita estamos hablando de mi salario. Exacto. ¿Cuánto era antes? Eran 27, ¿cierto? Estamos hablando del año 2008. 27 está diciendo que ¿Y ahora? los que declararon antes del 2008 tendrán derecho a 24 salarios mínimos. Exactamente. Entonces, fíjense, teníamos 27, ¿cierto? Luego se nos convirtió en 17 y la Corte Constitucional hizo una modulación y dijo, digamos, régimen de transición, yo voy a decir 24. Recuerden, y eso también es muy importante, que la reparación por vía administrativa se da al núcleo familiar, ¿no? O sea, no estamos hablando ni de 27, ni de 17, ni de 24 por persona, sino por núcleo familiar. Y ya vamos a ver que los núcleos familiares de población desplazada en Colombia son ligeramente más grandes que los núcleos familiares de una familia tradicional. Normalmente tienen de a 6. Entonces toca coger esto. ¿Cuánto da 17? ¿A cuánto está el salario mínimo? ¿Cuánto Da 10 millones. 10 millones para dividirlos entre 6 personas del núcleo familiar. Si son 6, porque si son más. Claro, si son 6, claro, si son más. Entonces recuerden, vuelvo y les doy la pregunta. Recuerden que acá estábamos preguntando, esta era la pregunta subyacente del fondo. Si a esto podemos llamarlo preparación integral o preparación transformadora. Más lo que le cabe en el carrito de mercado. Señor. El código tiene su proceso, ¿sí? Y habla de los salarios, ¿sí? A medida de que con el surgimiento de la ley, acá los procesos se irán cambiando un poco con el surgimiento de la ley, esta población de expresión. Al momento de crecerse, el gobierno ya tendría que puede hacer reparación administrativa si quieren sacar más dinero que con la vía de variación. Usted está diciendo que el proceso administrativo luego desaparece, pero uno desaparece para desaparecer únicamente los procesos donde se declara comercio constitucional o la deroga, ¿sí? Ya le explico. No se ha dado ese procedimiento, ¿sí? Entonces ahí las víctimas tendrían el derecho de escoger si la 1448 o el proceso administrativo. Sí. Y el Estado entonces diría si se va por el tope administrativo, estaría sacando más dinero. ¿Sí? Venga, yo explico porque creo que de pronto no va a entrar un par de cosas. Voy a explicar esto y hacemos el break también. Entonces, una cosa es, llamémoslo la vía del contencioso administrativo, pero fíjense que esto no es para todos los casos, esto es cuando estemos frente a un tema de responsabilidad del Estado. O sea, si acá el que cometió el crimen fue la guerrilla, los paramilitares y el Estado no tuvo nada que ver, entonces no estamos en la vía del contencioso administrativo. ¿Sí? Primera aclaración. Y toda la razón sigue vigente, nadie lo ha abrogado. Si hubo responsabilidad del Estado, las personas pueden acudir acá. El problema era lo que hablábamos. ¿Cuánto tiempo tienen las acciones? La que más tiene 2 años. Desde el hecho. Entonces la mayoría de acciones ya están prescritas. Y si están prescritas, este partido está bien, sigue vigente, pero usted no las puede utilizar. Ahora, justicia transicional penal. Ley 975 de 2005. Victimarios. Tampoco entran todos, ¿no? Algunos de ellos. Por hechos relacionados con esa pertenencia a ese grupo armado, organizado, al margen de la ley, es como le llaman la norma, ¿sí? Si esa persona que pertenecía a determinado frente de la guerrilla o esa estructura paramilitar cometió el hecho por fuera de las actividades de eso, la víctima tampoco puede entrar por ahí. Acá, lo que pasa es que, digamos, como se dice que la reparación es integral, entonces se traen, digamos, las pautas jurisprudenciales de las otras jurisdicciones, ¿sí? No es que se confundan, por eso era que yo hablaba que acá operaban los 1000 salarios mínimos. Es una jurisdicción diferente, pero de alguna manera tiene los mismos topes, ¿sí? Y luego tenemos
justicia transicional civil, que es la ley 1448. Bueno, pero hay otra cosa importante para decir, ¿no? Y es que acá la responsabilidad, no la llamamos responsabilidad porque no es responsabilidad, la participación del Estado opera, pero es básicamente, no recuerdo la palabra que utiliza la ley, no es solidaridad, ¿alguien recuerda? Bueno, digamos que el Estado entra acá a pagar cuando esos grupos organizados al margen de la ley no entregaron suficientes bienes. ¿Sí? Entonces, si la sentencia sale que fue lo que ocurrió en Mampuján, porque en Mampuján, ¿quién debió pagar la sentencia? No el Estado colombiano, eso es evidente. ¿Contra quién fue la sentencia de Mampuján? Contra dos paramilitares. Ellos, sus estructuras, el bloque al que pertenecían, la SAUCE al que pertenecía ese bloque. Y por defecto, casi que por residuo, no es la palabra que utiliza la norma, pero es casi sí el Estado. Pues que fíjense que eso también es una de las serias fallas del proceso de ley 975. ¿Cuántos bienes se entregaron? ¿Cuánto dinero se entregó? Si no alcanzó ni para pagar Mampuján, una sentencia. Entonces, en esos casos, cuando no hay plata en ese fondo, entonces el Estado paga, que es lo que ocurrió. Y eso también explica por qué el Estado está pues también tan molesto. Pues porque la sentencia no era directamente contra él y aún así le tocó pagar. Que eso no quiere decir que evidentemente no hayan tenido responsabilidad por acción o por omisión, pero como el tema de la responsabilidad del Estado ni siquiera se discute en estas dos instancias. Entonces, justicia transicional civil, justicia transicional penal, justicia ordinaria, justicia transicional civil, ley 1448 del 98, la tablita es la otra. Lo que yo les decía, el carrito de mercado. La carta de dignificación de la unidad de víctimas, la reparación por vía administrativa de máximo 17 salarios mínimos por núcleo familiar. Entonces volvemos a la pregunta y acá, digamos, paro para que vayamos al refrigerio de cuál de estos escenarios, todos, alguno, ninguno, nos dan la posibilidad de hablar de una reparación integral, que sería esto, o una reparación transformadora. Entonces, si quieren, paremos aquí y volvemos en. Le voy a leer textualmente el artículo 23 de la ley 975. El inicial, incidente de reparación integral. Claro que ese artículo fue modificado por la 1592 del año 2012. Dice: en la misma audiencia en la que la sala del Tribunal Superior del Distrito Judicial correspondiente declare la legalidad de la aceptación de cargos previa solicitud expresa de la víctima o del fiscal del caso o del Ministerio Público a instancia de ella, el magistrado ponente abrirá inmediatamente el incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal y convocará audiencia pública dentro de los 5 días siguientes. Este artículo además se le adicionó un nuevo numeral que dice de la siguiente forma: con el fin de asegurar a la víctima una reparación integral de la unidad de administración especial para la atención de reparación integral a las víctimas y o la unidad de administración especial de gestión de restitución de integral topadas si corresponda, adoptar una medida articulada de rehabilitación, restitución, indemnización, satisfacción y garantías de no repercusión. Pues bien, y haciendo alusión a lo que dijo aquí el compañero, ese artículo fue declarado inconstitucional en lo que tiene que ver con que la sala tenga que remitir el expediente, bien sea a la unidad administrativa de atención a la víctima o a la unidad administrativa de restitución de tierra. Y hay un argumento interesante de la sentencia. Dice: a juicio de la Corte, las citadas disposiciones son inconstitucionales como quiera que impiden al Tribunal de Justicia y Paz adoptar las medidas de reparación alternativas a la rehabilitación, restitución, indemnización, satisfacción y garantías de no repetición a favor de las víctimas, lo cual reconoce que en virtud del artículo 2 de la Constitución corresponde a las autoridades garantizar la seguridad de los derechos de las víctimas y en coherencia con ello, mandato de los generales 6 y 7 del artículo 2 de la Constitución Política, compete al juez penal de conocimiento a adoptar de manera concreta las medidas de reparación integral respecto del respectivo proceso.
para que el juez penal decida sobre la reparación integral de víctimas. Entonces, yo no sé qué planteamiento pareciera de hace, y yo le digo lo siguiente. Yo no creo que haya un retroceso, porque una cosa es la reparación a la víctima cuando va la redundancia, la víctima ha sido objeto de la comisión de un delito, y otra cosa es la reparación, aunque si la persona abandonó el premio, ahí estamos aplicando la ley 1448, pero no fue objeto de un delito. Pero si fue objeto de un desplazamiento forzado, la víctima puede hacerse parte también del proceso penal para que se indemnice integralmente, y otra cosa es que también tiene derecho a acudir a esta justicia transicional civil para tener la otra reparación que es la restitución de la tierra. Sí, yo pienso que eso es limitarlo también. Lo que pasa es que nuevamente yo les pido acá que un poquito de paciencia para ir en orden cronológico, porque usted ya se fue hasta la 1592. Ahorita la vamos a explicar. Y la 1592 se fue más allá, y es que la 1592 fue expedida, pero después fue decretada inconstitucional por la Corte Constitucional. En un fallo que usted acaba de leer, que fue complementado, en ese primer fallo la Corte decretó inexequibles unos pequeños apartes de la 1592. Ayer, anoche, volviendo a repasar esta conferencia, salió una nueva sentencia de la Corte donde tumbó toda la 1592, que ni siquiera tiene sentencia, tiene comunicado de prensa. Entonces, ¿por qué es importante? Ustedes dirán, bueno, pero si esa norma ya se cayó, ¿por qué la repasamos? No, porque es que detrás de que se expidan normas y la Corte la tumbe, y se expidan normas y la Corte, es parecido a lo que está pasando con el desarrollo rural. Pero, ¿sí? yo lo que quiero recoger de lo que dice es lo siguiente: que la Corte dijo que aún en vigencia de la 1448, las víctimas siguen teniendo el derecho a la reparación integral. Eso es lo que quiero recoger de toda esa. De acuerdo con usted, la pregunta es ¿cómo? Es que no es que nos digan que las víctimas tienen derecho a la reparación integral. Lo pueden decir. ¿Cómo hacemos, cómo materializamos la reparación integral? Borré el dibujito, ¿sí? ¿Cómo hacemos que eso que está no solo en las normas, está en la Constitución, está en el bloque de constitucionalidad? Yo creo que acá nadie va a decir que las víctimas no tienen ese derecho, ¿sí? Lo que yo les estoy pidiendo es que miremos un paso más allá. ¿Cómo materializamos ese derecho? Porque si no nos vamos a quedar, como siempre, en el mare magnum de normas perfectas que sirven para decorar los anaqueles del Congreso de la República, en la casa de todos nosotros y en Internet. Y ustedes que trabajan con víctimas o que son víctimas saben que hay una diferencia muy grande entre lo que esto está diciendo y lo que a la víctima en última le llega. Esa es la reflexión. Pero, de nuevo, ¿por qué les traigo yo todas estas normas? Porque es que miren que debajo de esto hay unos debates subyacentes que son muy importantes, porque esto no es un tema pacífico, ¿sí? Y no es un tema pacífico, por lo que yo les decía ahora, porque cuesta dinero, ¿sí? Porque la gran pregunta, y me voy a adelantar un poquito digamos, a lo que es quería yo cerrar mi intervención, y es, profesor Luis Jorge Garay lo denomina la economía política de las víctimas. ¿Qué quiere decir con eso? Sea que nos vayamos a la fórmula más amplia, que es esta, ¿sí? O a una un poco más intermedia, que es la 1448, que yo tampoco creo que sea la peor norma, de verdad que no. ¿Y por qué no? Y vuelvo al poder de los jueces, que los jueces tienen medidas complementarias. Nunca van a poder decretar un daño emergente universal, pero pueden decretar muchas otras cosas que podrían poner a la víctima en un tema, digamos, de dignidad y de gozo efectivo de derechos, ¿sí? Pero todo eso cuesta dinero, y cada vez que en este país se utiliza un peso, no para cuidar un oleoducto, no para expedir un título minero, no para la confianza inversionista, cada vez que decidimos utilizar la plata en temas diferentes a eso, se suscitan unas grandes polémicas, ¿no? Que de pronto, y yo odio tener una visión, digamos, centralista de todo esto, no creo en el centralismo, por eso el primer diplomado que estamos impulsando es acá, por eso queremos que esté en las universidades y todos ustedes, pero a veces uno en Bogotá ve cosas que de pronto en la región, no sé si son tan evidentes. Yo creo que sí, porque fíjense que la compañera de atrás tenía exactamente el mismo análisis que yo vi, ¿sí? Yo les cuento es porque yo lo vivía en las reuniones, pues les digo, viceministra técnica de Hacienda, diciendo que esto no, que mucha plata para las víctimas no, ¿sí? ¿Y por qué les ponía yo el ejemplo del desarrollo rural? Porque es que en Colombia no se ha definido cuál es el modelo de desarrollo rural que vamos a impulsar. Hay cosas muy contradictorias, entonces por eso sale una norma como el Estatuto de Desarrollo Rural, y luego la Corte Constitucional lo declara inexequible, y luego entonces sacan otro parecido, y entonces la
lo declara inelegible y tenemos ahí un baile. Cuando esas cosas pasan, yo creo que lo que está de fondo, que es lo mismo que ocurre con los derechos de las víctimas, son dilemas muy grandes de la sociedad que no se han podido resolver. O sea, tenemos tensiones en qué queremos. El profesor Gayet decía o dice, ¿qué es la economía política de las víctimas? ¿A cuál de nosotros nos preguntaron cuáles de estos modelos era el que preferíamos, digamos, apoyar? ¿Quién nos lo explicó y quién no lo preguntó? Y lo que está de fondo en todo esto es todo. Y ustedes lo saben, o sea, si las víctimas de verdad no les restablecemos sus derechos, sí vamos a tener paz, sí vamos, miren el nombre del diplomado, Ley Víctimas y Restitución de Tierras, como parte de la reconciliación y la construcción de paz. Eso suena muy bonito, pero ¿cómo de verdad en Colombia nos vamos a reconciliar y cómo vamos a construir paz? Y eso pasa por la chequera del Estado. Pero es que fíjense que lo curioso es que la chequera del Estado es la chequera de todos nosotros, porque el Estado tiene plata porque nos cobra impuestos. Entonces, lo que yo quiero, y acá yo les decía, acá esto es una tesis apenas en construcción y pueden estar en desacuerdo y no hay ningún problema. Simplemente es pensar cuánta plata estamos invirtiendo, cuánto les damos y si eso, digamos, es justo y si alguien no lo preguntó, si de pronto deberíamos salir como ciudadanos a decir, es que yo sí creo que las víctimas deberían darle un poquito más que los 17 salarios mínimos y el carrito de mercado. Es que yo voy a decir algo. La ley 1448 se basa en 3 pilares fundamentales. Y aquello fue de la República. Y no es solo restitución de tierra lo que el juez dentro del proceso debe establecer. Tiene que establecer verdad. Y no solamente verdad, tiene que establecer justicia. Y entre los victimarios en Córdoba, que son bien conocidos, a eso hay que mandarlo a la justicia para que lo investiguen. Y el escenario para que las víctimas obtengan la reparación integral es el proceso de justicia y paz. Y en eso estamos fallando. Si no, que me digan cuál victimario en este departamento está procesado y no está el escenario para que las víctimas vayan acá. La ley sí la estableció, la ley 75 lo dice claro, por eso que yo me sostengo. Es que una norma es complementaria de la otra. Es decir, la 1448 tiene mucha concordancia con la 975 dentro de la Declaración General. Digamos que lo tendría, no lo tuvo en esos años de vigencia de la 1592 y afortunadamente acaba de recuperarlo gracias a la intervención de la Corte Constitucional. Básicamente, lo que tú decías es decir, el tema normativo se da unos instrumentos y un escenario que se ven fabulosos para poder materializar los derechos de las víctimas. Y cuando la 975 con ese incidente de causación y afectación del daño era fenomenal porque las víctimas iban a tener al victimario para que le diera la verdad y para que en ese marco de ese incidente se pudieran trazar los perjuicios, que pudiera ser una verdadera fragmentera. Y había en la Corte nuevamente, después de que se tumbó y en este momento se está ejerciendo, ¿sí? Pero efectivamente el nivel de incidentes que se han hecho por la ley 975 no abarca preparar a todo el terreno, porque solamente estamos hablando de un grupo de desmovilizados que fue el tema de grupos paramilitares, pero el resto de víctimas que no son causadas por este tema quedaron por fuera, ¿sí? Sin embargo, que es importante y es lo que nuevamente nosotros como unidad para las víctimas que estamos con este tema, la dificultad más grande es el tema financiero, que es el tema económico. Estamos hablando de las sentencias, que pueden expedir sentencias ordenando el juez a que todo el mundo pague, y cuando se vienen a materializar esos derechos, tenemos la dificultad de muy buen mejorar otros 10 años para que se materialice el tema de indemnizaciones. Sobre todo, también el tema administrativo que establece un mecanismo expedito para que las víctimas, sin tener que llevar un tema probatorio, sea más rápido, y miren cómo nos hemos demorado, cómo no podemos, pero porque no es un tema de negligencia institucional, sino un tema financiero. No hay plata para pagar a los desplazados, el tema de los 16 salarios mínimos, que es un poquito así. Entonces, lo que sí hay que empezar a buscar es cómo desde la academia empezamos a decirle al Estado, mire,
plantilla, por un problema de participación que tiene que haber para todos los sectores. Y ahí nos encontramos entonces corto en esta lucha diaria de lograr materializar los derechos de la víctima. Tienes toda la razón. Yo creo, digamos, que podemos de pronto intentar sintetizar, creo que no estamos hablando de cosas diferentes, ¿sí? Yo sí creo que las normas hasta cierto punto son compatibles, en otros no. Hay personas, digamos, que no caen en el 975 y entonces se pierden de este horizonte. Los que sí el problema es que igual la víctima estaría forzada a acudir a dos procesos, que eso desde el punto de vista de la víctima es difícil, ¿no? Porque el juez de restitución de tierras no puede decretar responsabilidad penal. Bueno, está fuera de secretario de administración, ya lo dijimos, puede hacer muchas otras cosas. Y fíjense que en eso hace poco yo escuchaba también a Ricardo Sabogal, director de la unidad de restitución, hacer una comparación entre 975 y 1448. ¿Cuántos bienes se han logrado recuperar por 975 en lo que lleva la noche? Súper poquito. Ahí sí los 2 años la restitución se la lleva. Pero no solo eso, sino como muchas de las pretensiones de restitución de tierras en la 975 son falladas en contra de las víctimas precisamente por esa altísima carga probatoria que existe. Y en muchos casos la Fiscalía tuvo una defensa, digamos, acérrima de las víctimas, pero ni por esas lograron pasar el filtro del tribunal y de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Entonces sí vamos a tener una justicia complementaria, pero también difícil de operativizar para una víctima, que ir a 2 procesos judiciales distintos. Y las personas no están para eso. Y además de eso, entonces sí, a través de la unidad de víctimas de Nariz para recoger la otra parte de la reparación que les toca. Entonces creo que el diseño de los instrumentos pues existen y afortunadamente existen, son interesantes. El gran reto es ver cómo los articulamos y cómo hacemos que eso sea menos dañoso para las personas, ¿sí? Sin embargo, reitero, el recorrido que quise hacerles hoy creo que tiene validez en el sentido en que acá se hay posiciones fuertes, yo no sé si ideológicas, pero por ponerle cualquier nombre detrás de eso. No todo el mundo quiere ser generoso con las víctimas, muchas otras personas y funcionarios sí quieren, pero acá tenemos una tensión entre, y eso es importante que lo sepamos, porque ocurre, y va a tener mucho que ver, que ahí es donde también quiero terminar mi intervención cuando acabemos, y es bueno, ¿a quiénes elegimos? Porque es que estamos a viernes y las elecciones son el domingo. No puedo decir a quién elegir, aún no lo decía, pero creo que este tipo de debates tienen que permear también eso, que lo que se elija el domingo está para... Entonces, retomando, para que acabemos como con este repaso normativo, ya lo mencionaron varios de los asistentes, que parte esencial del rompecabezas es la ley 1592. La ley 1592 del 2012 fue una ley que entró a modificar la ley 975, o sea, la ley de justicia y paz, en varios aspectos. ¿Y cuál nos interesa aquí? Resulta que en la ley 975, para llegar a esto desordenado que yo les dije en el tablero, que era esa reparación integral con todos estos componentes, existía, ya lo había mencionado nuestra compañera, el incidente de reparación integral. Imagínense que se expide la ley 1592 y ese incidente de reparación integral se elimina y se reemplaza por algo que se llama incidente de, ya que completa la diapositiva, afectación, ¿cómo es? Afectación y causación de daños, exacto. Pero fíjense que lo curioso de ese incidente de la 1592 es que no se piensa para de ahí reparar a las víctimas, sino simplemente para mirar los daños. Pero entonces uno dice, es un poco curioso, digamos, que de alguna manera se mire qué daños se causaron, pero no se reparen. Era como el principal reparo que había en 1592. Entonces se decía así, puede ser que esa persona tenga un daño emergente, una persona ante todo lo demás, pero eso quedaba prácticamente para la memoria histórica del país. Y a las víctimas las mandaban a el sistema que había sido creado por la ley 1448, nuestro carrito de mercado. Entonces, digamos, esta es una de las múltiples disposiciones por las cuales, digamos, yo manejo la tesis de la regresividad. ¿Progresividad qué es? Fíjense que en la jurisprudencia se ha dicho que cuando se trata de derechos económicos, sociales o culturales, que tradicionalmente se decía eran los que cuestan, aunque eso ya ha sido replanteado, incluso los derechos fundamentales tienen también un costo económico, no se le puede pedir a los estados que atiendan
atiendan al 100% de las personas en el 100% de sus derechos. Entonces hablaba de la progresividad y se decía, está bien que un Estado no pueda atender a todo el mundo al mismo tiempo, siempre y cuando cada año que pase vaya atendiendo un poquito más. Eso es lo que se entiende por progresividad. Y la regresividad, por el contrario, es, digamos, la prohibición constitucional que cuando ya se han hecho avances en temas de sus derechos económicos, sociales o culturales o derechos fundamentales, el Estado echa para atrás sin una justificación que debe ser muy fuerte. Entonces, recuerden que ya hemos visto pequeños indicios de regresividad. Yo creo que el más claro y el más fácil de mirar es cómo pasamos de una reparación por vía administrativa para desplazamiento forzado que tenía un tope de 27 salarios mínimos a una reparación por vía administrativa de un tope de 17. Son las mismas víctimas afectadas por los mismos hechos victimizantes dentro de un mismo estado en un mismo periodo de tiempo. Yo creo, y digamos como abogada, una de las teorías que yo tengo es que ese paso de una cosa a otra no pasaría un examen profundo de constitucionalidad. Nadie ha demandado sus decretos, en buena parte porque no se demandarían ante la Corte Constitucional, sino ante el Consejo de Estado. El Consejo de Estado es como un poquito más fallado que la Corte Constitucional. Pero bueno, fíjense, volvamos entonces al tema macro. No solo ese ejemplo que les puse, sino ya todo lo que acabamos de repasar acá. Cómo arrancamos con la 975 y la restituyó in integro a través de los jueces de Justicia de Paz, como después la 1448 nos crea unas disposiciones muy buenas para las víctimas, unos jueces súper poderosos, pero que no pueden decretar nada de eso. Como se nos va quedando por fuera el daño emergente, el lucro cesante, los perjuicios morales, los daños en la vida de relación, ¿cierto? Esta era mi presentación hasta hace muy poco. Acá termina. Cuando yo hablaba de esto, yo decía, bueno, la teoría es que yo les transmito a ustedes para que la piensen, la evalúen, la compartan o la arrebatan, no la compartan, es si hay o no regresividad en estas normas para atención a la población desplazada y a la población víctima, que normalmente nos son presentadas simplemente mirando como toda su cara amable, pero de pronto sin señalar otras cosas que no hacen que esas normas no sean importantes ni válidas, pero nos dejan otras cosas que pensar. Sin embargo, como ya lo hemos mencionado anteriormente, la Corte Constitucional intervino. Primero, decretó la inexequibilidad de algunas de las disposiciones de esta norma y ya el día de ayer salió el comunicado de prensa y dijo que ya eso se cayó. Para la Corte toda la 1592 es contraria a la Constitución política y por esto la declara inexequible y sale del ordenamiento jurídico. ¿Esto qué quiere decir? Que el incidente de reparación integral de la 975 revive. Y creo que en ese sentido iba ahorita su intervención, entonces tenemos que ver cómo volvemos a integrar las dos normas. Entonces vamos a tener víctimas, además que miren la vuelta tan larga para las víctimas, porque cuando sale la 1592, como las personas que tenían su incidente de reparación integral ante los jueces de justicia y paz por virtud de la 975, se le dice a la jurisdicción de justicia y paz que lo deben pasar al gobierno nacional para ser atendidos a través de la unidad de víctimas y la unidad de restitución de tierras. Desde el 2012, hasta que salió la norma, hasta el 2014, las dos unidades estaban viendo, junto con la Fiscalía General de la Nación y los tribunales, cómo iban a hacer el traspaso de todos esos casos. Duraron mucho tiempo, creo que tuvieron que sacar unos decretos reglamentarios, pues esto no era fácil, un traslado de expedientes masivo, además que la 1592 de todas formas decía que había que darle prioridad a estas personas que estaban acá, pero fíjense cómo hacemos la priorización. Por ejemplo, en el caso de la 1448, cómo compatibilizamos eso con la macro y la micro. Había muchos interrogantes por resolver. El gobierno duró un buen tiempo trabajándolo y cuando ya habían encontrado algunas soluciones al respecto y habían empezado este traslado de expedientes, sale la sentencia de la Corte y adivinen qué tienen que ocurrir ahora. Ese es el interrogante. Probablemente se tendrán que volver para surtir incidente de reparación integral acá, pero la pregunta del millón es: ¿los casos de tierras dónde quedan? Porque nuevamente se podría tramitar por cualquiera de las dos disposiciones, justicia transicional sí, justicia transicional penal. Yo ya les comentaba, la restitución de tierras en la 975 no ha sido muy efectiva. Toda la carga probatoria recae en la víctima. La 1448 es mucho más efectiva, pero entonces la víctima no obtiene a través del juez nada de esto.
Entonces, ¿qué le recomendamos a las víctimas? Y eso es como el grandísimo interrogante. Bueno, entonces, volviendo, quiero que dejemos un ratico de lado todo esto tan normativo que les pinté y que volvamos entonces al tema del dibujito que les hacía antes del daño, ¿no? La reparación integral o la reparación transformada. Y quiero acá hacer como un breve recuento de algo que yo creo que ustedes conocen muchísimo mejor que yo, pero que a veces me gusta hacerlo cuando hago presentaciones, y es que arrancábamos mirando las cifras, ¿no? Y decíamos que ya sabemos que en Colombia estamos hablando de más de 6 millones de desplazados. El problema de las cifras es que desdibujan a los seres humanos. O sea, a mí a veces me gusta hacer un recuento de qué está detrás de esos números, digamos, puros y duros por los que arrancamos. Igual les voy a presentar cifras, pero creo que pueden ayudar como a volvernos a recordar un poquito, a caracterizar quién es esa población desplazada y para que eso nos vuelva a servir de trasfondo para analizar todo esto que estamos viendo. Entonces, sí. Lo que yo les voy a mostrar ahora son, digamos, resultados de las encuestas de verificación que hizo la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado. Recuerden que iniciamos diciendo que uno de los grandes avances es que cada vez tenemos más conocimiento sobre estos temas. Al principio no sabíamos cuántas víctimas eran, ni cuántos desplazados, ni había ninguna caracterización, y que si bien hoy en día las cifras no están redondas, no son perfectas, hay un registro, contamos con mayor información. Las encuestas de verificación contribuyeron a eso. Entonces, algunos datos importantes. Fíjense, el 60% de esos 6 millones de personas desplazadas se fueron de zonas rurales, el 24% de centros poblados y el 15% de cabeceras municipales. ¿Qué nos habla esto? ¿Qué nos confirma? Pues que el desplazamiento afecta mayoritariamente a la población rural colombiana. Y esto tiene mucho que ver cuando ya nos paramos otra vez en los escenarios de atención y reparación. ¿Qué estamos haciendo como Estado, como sociedad, para garantizar que unas personas que provenían del campo tengan una atención que verdaderamente se compadezca con sus orígenes o, digamos, con su intencionalidad de retorno en el campo si la tienen? Que ya vamos a mirar eso más adelante. Bueno, motivo del desplazamiento. 53% de las familias se fueron por amenazas, 11% por asesinatos de familiares, 6% por asesinato de vecinos o amigos, 9% por masacres, 8% por combates, 4% por reclutamiento forzoso, 1% por torturas. Factores asociados al desplazamiento. No digamos la causa más directa, pero otras cosas que estaban ocurriendo y que las víctimas en las encuestas también relacionaron. Violencia generalizada, 85%. Retenes de controles de acceso a los pueblos o veredas, 76%. Enfrentamiento entre actores armados, 75%. Tomas armadas de pueblos, 73%. Confinamiento, 58%. Recuerden que la Corte Constitucional ha dicho que el desplazamiento forzado, que el confinamiento es una modalidad de desplazamiento forzado también. Muchas veces muy oculta, y que también impone uno de los grandes retos al Estado colombiano. Algo que se nos queda por fuera de todo esto que se ha creado es el tema de la población resistente. Todas esas personas que resistieron al conflicto, que por una u otra razón no salieron y que hoy en día no las podemos atender ni por la 975 ni por la 1448. Eso genera unos retos muy grandes al Estado. Bueno, quema de cultivos o viviendas. Recuerden que en el ejemplo que les puse para que miráramos acá los temas de las diferentes afectaciones, les hablé de la quema de viviendas, fue algo muy generalizado, ocurrió demasiadas veces. Una de las políticas de tierra arrasada que tuvieron los actores armados. Cultivos de uso ilícito, 27%, megaproyectos, 10%, compras masivas de tierras, 9%, nuevas plantaciones. Un tema de transformación o de reconfiguración territorial en el 8%. Bueno, esto habla de la incidencia del desplazamiento masivo. 4 de cada 10 hogares se desplazaron de forma masiva.
Pero esto no da cuenta de un concepto que yo he intentado posicionar, pero no ha sido muy efectivo, y es el de el desplazamiento masivo gota a gota. ¿Qué quiere decir? Me dicen, pues masivo gota a gota es contradictorio. No necesariamente, porque muchas veces las personas salieron masivamente, pero para evitar poner su vida en peligro, se fueron silenciosamente, uno por uno. Entonces eso no quedó registrado en las estadísticas del Estado como desplazamientos masivos, pero si uno los mira en una temporalidad y en unos mismos hechos causantes, pues definitivamente son ocurrió. Entonces esta estadística creo yo debe ser un poco más alta. Bueno, presuntos autores del desplazamiento. ¿Sigue? Intención de retorno, eso es importantísimo. Imagínense que la pregunta decía, si las condiciones actuales se mantienen, ¿usted tendría una intención de retorno? 72% manifestaron que no, que preferiría permanecer en la ciudad de asentamiento. 10% desearía reubicarse en otro municipio. 9% aún no lo ha definido. 2% preferiría reubicarse fuera del país. ¿Por qué me parece a mí tan dicientes estas cifras? Porque ¿qué nos habla de esto frente a la sostenibilidad de los procesos de restitución o de retorno? ¿Sí? El Estado tiene un gran reto, porque la pregunta era, si las condiciones actuales se mantienen, pues si las condiciones actuales se mantienen, no vamos a tener retorno ni sostenibilidad de la restitución. Entonces el gran reto está cómo hacemos para migrar esas condiciones actuales a algo más atractivo para que las personas de verdad piensen en volver y que si vuelven se puedan mantener en el lugar de retorno. Bueno, ¿por qué no les suena tanto retornar? ¿Por miedo, temor? ¿Por no tener los recursos económicos para el retorno? Acá es donde nuevamente esto se une con el tema de la reparación integral o no integral. Porque se mantienen las condiciones que causaron el desplazamiento, por no tener un lugar donde llegar, pues claro, si les quemaron las viviendas, ¿cierto? ¿Dónde va a llegar la gente? Por el atraso del campo en términos de ejemplo y de educación. Sin embargo, si estas condiciones cambiaran, 3 de cada 5 familias estarían dispuestas a regresar. Entonces ahí sí, como lo decía el PNUD del año pasado, sí hay razones para la esperanza. Lo que pasa es que tenemos retos fuertes por delante. Siguiente. Bueno, mentiras, lo voy a tesa porque eso también es importante. Piensen cómo se contrastan las cifras con el tema de los jóvenes. Ya se había tocado este tema en alguna intervención anterior, y es los retos que también tenemos en términos del relevo generacional. Para los jóvenes que fueron desplazados y que crecieron en una ciudad lejos de las condiciones del campo, regresar en este momento a zona rural, donde no hay internet, donde no hay discotecas, donde no hay reggaetón, donde no están sus amigos, es bien difícil. Y eso genera en términos también familiares unos dilemas muy grandes. ¿Qué pasa si el papá y la mamá de esa familia quieren retornar, pero sus hijos no? ¿Qué va a pasar con ese núcleo familiar? Bueno, fíjense que el tema del retorno tiene que ver con la calidad de vida. En las encuestas de verificación se le pidió a las personas que compararan el aquí con el allá, ¿sí? Siendo el aquí el lugar donde se encontraban desplazados al momento de tomarse la encuesta y el allá el lugar que dejaron antes del desplazamiento. Entonces, la mayoría de familias dijeron que donde viven actualmente tienen mayor acceso a servicios estatales como educación y salud y claramente a condiciones de seguridad, pero que en el lugar del cual se desplazaron tenían una mucho mejor situación económica, oportunidades de trabajo, alimentación, un mejor ambiente para levantar a las familias y en general unas mejores condiciones medioambientales. Muy difícil, ¿no? Esos dilemas a los cuales tenemos que poner ahora los desplazados, incluso si logran la restitución de sus tierras. Devolverse implica pérdidas en términos de educación, seguridad, salud, etc. Pero quedarse en la ciudad también tiene unas pérdidas muy grandes en términos de otras cosas que también son supremamente importantes. Bueno. Factores de vulnerabilidad. Ustedes saben que innumerables veces hemos escuchado que los desplazados son la población más vulnerable de los vulnerables. Este tipo de análisis demuestra eso. Miren.
El 29% de la población desplazada pertenece a algún grupo étnico. 20% de los jefes de hogar son analfabetas. 5% de las personas desplazadas tienen alguna dificultad física o mental. Los años de escolaridad de los jefes de hogar y de sus cónyuges no superan los 5 años y medio de educación básica primaria. Los hogares desplazados, esto ya lo había mencionado, son más grandes que el promedio nacional y un mayor número de ellos tiene una jefatura femenina. Con estas condiciones que hacen que los núcleos familiares sean más vulnerables, es que los desplazados se están enfrentando todos los días a su vida diaria. Bueno, esto, que es como la parte del análisis económico de lo que las personas perdieron, creo que se conecta muchísimo con eso que estamos hablando y con esto. Y es que fíjense que el 83% de todos los desplazados tenían bienes. Y acá ni siquiera se están teniendo en cuenta los muebles y los enseres. El 42% tenían tierras, el 71% ganado y otros animales, 47% cultivos, 49% maquinaria, 22% infraestructura productiva. Siempre piensen esto en términos de lo que le correspondería en cada uno de los sistemas que ya vimos. 975 incidentes de reparación integral. Eventualmente, si la persona logra comprobarlo dentro del proceso, que lo tenía, que lo perdió por razón del conflicto, un grupo organizado al margen de la ley, después podría sumar todo esto y dar una indemnización. 1448 no. Nos vamos al carrito de mercado y la reparación por vía administrativa, máximo 17 o 23 salarios mínimos por núcleo familiar. Promedio nacional de hectáreas abandonadas, vendidas o entregadas a terceros forzosamente fue de 13 hectáreas. Eso también refleja, que ya se había mencionado otras personas en sus intervenciones de cómo este es un país de minifundistas, en realidad. La representancia Gutiérrez lo mencionó mucho y eso lo comprueba. Las víctimas del conflicto eran minifundistas, muy pocos de ellos tenían propiedades más grandes de 15 hectáreas. Perdóname un segundo. Y las familias eran en su gran mayoría pequeños productores cuyo promedio de tierra perdida era inferior a una UAF. Porque esto es importante. La semana pasada, se acuerdan, en Cartagena estábamos en un encuentro de jueces, eso fue en el diálogo técnico en Bogotá, y se decía, de hecho un compañero de nosotros, Sergio Roldán, que cómo era que el Estado estaba restituyéndole a las víctimas por debajo de la UAF. Y claro, o sea, uno piensa si la UAF es un cálculo que se viene haciendo en Colombia para dar un mínimo de tierra de acuerdo con zona relativamente homogénea, donde una familia pueda prosperar utilizando su trabajo, su propio trabajo, y obtener un mínimo capitalizable, no solo que le alcance para vivir, sino que tenga un poquito más para ir mejorando. Pues uno creería que en realidad en Colombia nadie debería tener menos que la UAF, pero la vida real es que muchos campesinos tienen menos que la UAF. El gran dilema que surge acá para la restitución es ¿qué hacemos si las personas perdieron una tierra menor a la UAF? ¿Está el Estado en la obligación de completar la UAF o no? Y es una pregunta muy difícil. Pues uno creería, o sea, si es una reparación transformadora, evidentemente no podemos devolvernos a la miseria de tener menos de una UAF. Pero, por otra parte, recuerden que en el país seguimos teniendo UAFs de 1.800 hectáreas en la Altillanura. 1.200, 500 en los Montes de María, no sé en Córdoba cuál es la más grande, no sé si me puede echar la mano alguien del INCODER. Depende del municipio. Sí, la más grande que usted recuerde. ¿Era el número del INCODER aquí? La de 51 hectáreas y el otro 51. 58, exacto. Entonces, ¿qué hacemos en esos casos donde las víctimas están reclamando predios menores a la UAF? Entonces acá, digamos, si la más grande de 58 no es tan gigantesca, pero yo ponía el ejemplo de la Altillanura de los Montes. Si la víctima tenía 20 hectáreas y está pidiendo 20, está el Estado en la obligación de devolverle las 1.800 de la UAF, por ejemplo, en Tillaba. Sí, con respecto a lo de la UAF, también cabría de pronto hacer un análisis en el sentido de que, bueno, se estableció la UAF teniendo en cuenta las características del pueblo, pero para que la población víctima o los campesinos accedan a la propiedad de la tierra, también hay otros mecanismos. Pero eso
valor del subsidio, ¿verdad? ¿Cuántos salarios mínimos para que ellos accedan y aquí será la UAP que tienen? Entonces nosotros decimos, bueno, eso es una UAP que responde a características agroecológicas del suelo y a la clase de suelo, la clasificación agronómica, su uso, todo ese tipo de cosas técnicas, sino que es una UAP económica y que los campesinos tendrán que adquirir lo que puedan en ese área que quieran y esa será la UAP. Entonces nosotros decimos, bueno, eso es una UAP económica. Además de eso, dice que se deben obtener 2 salarios mínimos legales vigentes. ¿Qué pasa? Cuando se hace un proyecto productivo, un proyecto que necesariamente tiene que ser viable social, económica, debe ser rentable, resulta que los proyectos productivos se hacen en un medio, o sea, no se tienen en cuenta unas variables que el hombre no maneja. Por ejemplo, se hace en un computador, ¿verdad? El computador no sabe si llovió, siquiera tiene cultivo, si hay que hacerle un plan de abonamiento, un plan de fertilización, un control de plagas. Entonces, así técnicamente se demuestra y la realidad es otra. Entonces, muchas veces se dice, no, es que eso no dio resultado, eso se perdió. Entonces, o sea, hay tantos casos, hay tantas cosas que hay que analizar y mirar. Y pienso también que para que ellos accedan a la propiedad, hay mucha carretera, hay muchos impedimentos, muchas cosas que pueden hacerse mucho más fácil y que la misma ley lo contempla. Entonces yo no entiendo por qué si la ley contempla como de pronto cosas más fáciles, buscamos por lo más difícil para hacerlo, para acceder a la tierra. Bueno, muchas gracias por la intervención. Yo creo que ya le doy la palabra, doctor, que el tema, la reflexión sobre la UAP económica es supremamente válido. Que es verdad, los subsidios tienen un tope y es una plata y es lo que alcance con eso, independientemente si la tierra en ese lugar es carísima o es barata. Muy interesante. Bueno, la pregunta es bastante clara y precisa. En el tema de restitución no estamos hablando de baldíos. ¿Dónde se puede? Pues hasta ahora no hemos, en el caso del juzgado mío, no conocemos reclamos que tengan que ver con baldíos del poder. Estamos manejando temas que no son de baldíos. Entonces, ¿qué es lo que la persona, si he hecho el trámite de la ley 1448, se llega al fallo y eventualmente el fallo lo favorece, se le está restituyendo lo que está reclamando? Ni 1 centímetro más, ni 1 centímetro menos, siempre y cuando en el proceso se demuestre que ese terreno es el que está reclamando, que no está reclamando más de lo que en realidad tenía a la fecha del despojo, porque está reclamando más de lo que tenía a la fecha del despojo, indiscutiblemente que eso no se lo vamos a conceder. Simplemente a rajatabla le vamos a conceder eso, lo que está reclamando y lo que verdaderamente lo despojamos. Hay un caso de Villavicencio, donde el juez de Villavicencio en la sentencia ordenó más de lo que dice la UAP. En Bogotá, de cuánto usted estaba, doctora, ahí la subdirectora del INCODER formó, los jurídicos del INCODER formaron un escándalo porque eso había sucedido. Pero yo le dije en esa oportunidad al jurídico del INCODER, porque no leyó la sentencia como tenía que leerla. Porque ¿qué hizo el juez para poder hacer? Eso fue, declaró una excepción de inconstitucionalidad del artículo de la ley esa 60 que trata sobre el tema de la UAP. Y por eso llegó a hacer eso. Entonces los señores del INCODER simple y llanamente no habían leído la sentencia y dijo, incluso pusieron en duda al juez que de pronto no sabía que había existía o que tal vez había prevaricado, pero no, fue que los jurídicos del INCODER no leyeron la sentencia como tenía que hacer y así quedó claro cuando se lo dimos en Bogotá. Sí, igual hay diferentes interpretaciones de esa sentencia, pero bueno, no entremos acá al caso en concreto, pero creo que queda reflejado el punto que es, hay diferentes interpretaciones. Usted afortunadamente su juzgado no le ha llegado al día, no ha tenido que enfrentarse a esa pregunta de si completa o no la UAP si la persona no la tenía, pero sí existe en el dilema.
tiene toda la razón. De hecho, en mi concepto, una reparación transformadora implica que a las personas no las obliguen a permanecer en la indivisión. Y de hecho, una sugerencia que yo he hecho muchas veces para los planes de desarrollo es que a través del plan de desarrollo se prohíba seguir entregando la tierra y consumir por indiviso. Doctor. No, a mí me gustaría, pues, ahora que hablamos de proindiviso, no conozco de sentencias de restitución de tierra que estén entregando proindiviso. De pronto es una confusión, porque se entrega el predio, la parcela, como quiera que se llame, el inmueble, a la víctima de restitución, y también se ordena que el bien en instrumentos públicos exista un copropietario. ¿Quién es el copropietario? El cónyuge, si es un hombre, la mujer o la compañera permanente al momento que ocurrieron los hechos. De pronto eso es lo que están llamando de otra manera, no, eso es argumento textual de la ley 14 cuando el 48 que ordena eso. El bien no solamente debe aparecer al nombre de la persona que está reclamando, sino al nombre de su cónyuge, si está casado, o al nombre de su compañera permanente, si tuvo otra, solamente a la que tenía al momento del despojo, así ya no iban a meter. Tiene toda la razón, doctor. Y es verdad, los jueces en eso han sido muy juiciosos y no, yo tampoco conozco ninguna sentencia que haya regresado. Sí. Yo no sé, pero sí pasa, y lo que el doctor dice, la ley no se establece. Tiene que ser a la persona que hace comportamiento. Estamos de acuerdo todos en eso, consenso. Siguiente, por favor. Bueno. Siguiente. Bueno, acá estaba buscando una diapositiva, pero creo que no la traje. Y es que cuando uno mira todo esto como en un panorama más grande, encuentra que antes del desplazamiento forzado, el 70% de las familias no eran pobres, estaban por encima de la línea de pobreza, pero después del desplazamiento forzado, el 90% de las familias están por debajo de la línea de indigencia. Es algo muy grave, o sea, pasaron de ser personas que ni siquiera eran pobres a ser personas que están por debajo de la línea de indigencia. Eso quiero conectarlo con esto y es bueno, la comisión de seguimiento hace esta tarea, digamos, juiciosa de hacer una verdadera estimación de qué perdieron las personas, pero después también se pone la tarea de cuantificar cuánto costaría repararlos. Si tomamos todo eso que miramos antes, todas las tierras que se perdieron por un promedio de 15 hectáreas, más los animales, más las viviendas quemadas, más todo lo que ya sumamos, miren las estimaciones que hay. El daño emergente costaría repararlo 19.9 billones de pesos del año 2010, el lucro cesante 59.8. Y devuélvete por favor. No traje las cifras del daño de los perjuicios morales y el daño a la vida en relación, pero si mal no recuerdo están también por el orden como de 40 billones de pesos más. Entonces, cuando yo en las diapositivas anteriores les pintaba el signo pesos al lado de ciertas cosas, es que fíjense que esto es lo que nos tiene en un dilema tan grande en este país. Y acá yo creo que también reflexionemos sobre algo que es muy común escuchar en Colombia, y es que en Colombia no hay plata, que no tenemos plata. Me pregunto si eso de verdad es cierto. Colombia no hay plata. Yo trabajé mucho tiempo con el Estado. Yo en el Estado vi plata. No siempre vi la plata bien gastada, pero plata bien. Y plata hay. Y yo creo que es un tema más bien de cómo se distribuyen esos recursos que existen y en qué se invierten. Lo que también les decía antes, cuánto nos cuesta cuidar los oleoductos. No sé si ustedes recuerdan, no sé si fue este ministro de Defensa o el anterior, pero alguno recuerdo muy bien que alguna vez unas declaraciones contando, digamos, cómo buena parte de la fuerza pública en Colombia tiene la tarea de custodiar esos elementos pues, que permiten que el país sea productivo. Eso no necesariamente es malo, pero cuesta. La pregunta es... El ejemplo más pequeño, la seguridad que el Estado de la operaciones civiles le cuesta 7.000 millones de dólares. Por dar un ejemplo más en todo el caso. ¿Sí? Entonces el tema, yo
creo que no es ya le doy la palabra, de recursos. Yo me atrevería a lanzar la hipótesis que recursos hay. No sé si digamos para cubrir en esta magnitud los daños, pero recursos hay. El profesor Luis Jorge Canari presenta el problema diciéndolo como una especie de economía política de las víctimas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que les decía antes de salir del refrigerio. ¿Dónde se decide cuánta plata vamos a gastar en las víctimas? ¿Quién decide eso y cuando como sociedad nos preguntan o no? Por ejemplo, si pasamos entonces de un régimen de esto al régimen donde ya no tenemos esto, de una reparación por vía administrativa de 27 salarios a 17, yo creo que son temas de verdad supremamente de fondo, porque si no enfrentamos esto de verdad, no va a haber paz, no va a haber reconciliación, no vamos a tener una sociedad diferente como de pronto todos la queremos. Que el tema, independientemente de dinero, de recursos como llaman, es un tema de actitud. Y le voy a contar una anécdota en Bogotá con el viceministro de Defensa. Tal vez usted estaba allí, pero bueno. Él llega y a hablar con los jueces de restitución de tierra y magistrados. Lo primero que hizo cuando se paró allí fue: tengan en cuenta algo, las fuerzas militares no están para cuidar predios de restitución. Y siguió su discusión, habló de lo humano y de lo divino. Después que terminó, yo le pregunté, o yo le dije: señor viceministro, yo tengo conocimiento de casos donde las fuerzas militares sí cuidan predios y cuidan fincas. No le dije el nombre de los predios, no le dije el nombre de las fincas, y el tipo quedó callado. Y le dije: vea, lo que nosotros queremos como jueces es que cuando le demos una orden a la fuerza pública para algo que tenga que ver con restitución de tierra, para entrega de una parcela o un movimiento que haya que hacer, usted, la fuerza pública, no vaya a decir que está ocupada, que no tiene efectivo. Entonces el tipo se comprometió a que eso no iba a ocurrir. En realidad no ha ocurrido. Siempre que hemos solicitado acá a la fuerza pública, ellos han estado presentes. Pero para que vean el tema de la falta de actitud, cómo entró esa persona diciendo eso. ¿Por qué? Porque ellos sabían que en lo resuelto de la sentencia se ordena que la fuerza pública esté allí presente, como el caso de Santa Paula, eso es ordenado y allá hay una cosa que llaman encargo. Entonces, eso no hay en realidad una manera de que las personas que tienen el poder, que tienen los cargos, estén comprometidos con esto de la forma. Muchas gracias, doctor, por el ejemplo. Bueno, siguiente. Entonces, fíjense que todas estas encuestas también nos permiten hacer unas estimaciones de las cuales también se determinó, digamos, podemos llamar el horizonte de lo que es el despojo y el abandono forzado de tierras en Colombia. Comisión Nacional de Seguimiento llega a la conclusión que entre enero de 1980 y julio de 2010, sin contar el abandono o el despojo de tierras de propiedad colectiva, se perdieron 6.638.195 hectáreas, que corresponde al 15% de la superficie agropecuaria del país. Entonces, miren la magnitud, ya hemos dicho, por lo menos una de cada 10 personas en Colombia ha sido desplazada y el 15% de la superficie agropecuaria del país sufrió despojo o abandono forzado de tierras. En parte de estos cálculos es que salen las cifras de abandono y despojo que se utilizaron para el diseño de la 1448. Siguiente. Entonces, si ustedes recuerdan, en los COMPES y en el plan de desarrollo se dijo que se tendrían 360.000 reclamaciones atendidas por la unidad de restitución de tierra en los 10 años de duración de la ley, y que de esas 160.000 serían atendidas durante el cuatrienio, ¿cierto? O sea, el periodo del presidente Santos. Esas son las cifras que han dado lugar a todo tipo de polémica, ¿sí? Me parece importante traerlas porque creo que se trata también de sincerarnos y de no tapar el sol con un dedo. Entonces, primero se arrancó a cuestionar las cifras. Que si las cifras eran, que si las cifras no eran, que si las tales 360 reclamaciones existían
existen o no existen. Y esto lo aclaró, no lo aclaré yo, lo aclaró el mismo Gobierno Nacional a través del Departamento Nacional de Planeación en el diálogo técnico que se hizo hace como un mes en Bogotá. Ellos tenían varios paneles y le pidieron a diferentes panelistas, uno de ellos era Marco Romero de COES, la otra era Ángela Arevalo de Planeación Nacional y no recuerdo quién era el tercer panelista, que hicieran un debate en torno a las cifras. Y la primera presentación, que fue la de DNP, Departamento Nacional de Planeación, hizo una recopilación de cómo se habían hecho las estimaciones en su momento, las que quedaron contempladas en el CODES y en el Plan Nacional de Desarrollo, y la misma Planeación Nacional llegó a la conclusión que estas cifras no están sobreestimadas. ¿Sí? Esto es supremamente importante que ustedes lo tengan en cuenta porque, aunque yo creía que después de esa intervención el gobierno iba a volver a poner orden en ese tema, he seguido escuchando a funcionarios decir que las cifras están sobreestimadas y que en realidad el horizonte de la restitución no es ese. Entonces, las memorias del diálogo técnico me imagino que van a estar disponibles muy pronto, eso también quedó video, entonces es importante porque es el mismo gobierno dando respuesta a los cuestionamientos y Planeación Nacional dice no hay sobreestimación. Yo creo que podemos creer en la Planeación Nacional. Lo otro, ya es un tema más complicado, que si se pueden atender 160.000 o no durante el cuatrienio. Pues evidentemente 160.000 no se atendieron durante el cuatrienio, yo tampoco creo que eso signifique que la restitución va por mal camino. Simplemente demuestra que es un tema muy difícil que tiene que ver con problemas estructurales del Estado. Cuando se hace restitución de tierras tenemos que enfrentarnos con todas las falencias del catastro, con todas las falencias del registro, con el tema que en Colombia no hay un ordenamiento territorial, ambiental y social del territorio claro, bueno, yo creo que de verdad por eso admiro tanto a los jueces y magistrados porque a ellos les toca ser unos expertos no solo en 1448 de justicia transicional, en derecho civil, en derecho constitucional, sino que fuera de eso tienen que aprender de derecho del medio ambiente, de los regímenes de las zonas costeras, de parques nacionales naturales, de distritos de manejo integrado, para eso tienen que ser unos duros en análisis de contexto y bueno, yo acá me puedo quedar recitando todas esas cosas que nuestros jueces y magistrados de restitución han tenido que capacitarse para dar esos fallos. Pero igual no creo que implique que debemos tapar las cifras, ¿sí? La restitución va marchando y va bien, y cuando se compara lo que se ha logrado restituir por 1448 con 975, cuando se comparan las cifras de la 1448 con lo que se logró en procesos de extinción del dominio, ¿sí? Tanto los de narcotráfico como los de extinción de dominio que hacía el INCORE después el INCORE, de verdad que las cifras son contundentes de mostrar que la restitución de tierras va bien. Más bien la pregunta es, para mí la pregunta es si los 10 años van a ser suficientes. De pronto no. De pronto estas estimaciones no son para 10 años, el problema se armó en cuántos años. De pronto 10 años no va a ser suficiente para resolverlo. Y creo que acá también es cuando toda la incidencia que tengamos nosotros como funcionarios, como víctimas, como comunidades, como sociedad civil, como ciudadanos va a ser muy importante. Porque nosotros somos los que tenemos, y también como cooperación internacional, digamos, los que tenemos que garantizar que la restitución de tierras siga en la agenda pública, independientemente de, digamos, si hay unos cambios de gobierno más adelante. Siguiente. Bueno, algunas reflexiones ya para finalizar. Acá ya hicimos un larguísimo recorrido donde miramos las cifras, donde caracterizamos un poco a la población desplazada, donde hablamos de los regímenes de atención para el desplazamiento forzado y para las víctimas. Pero creo que quedan como algunos temas para continuar pensando. Han habido avances grandísimos en el tema del esclarecimiento, pero todavía no tenemos completamente esclarecido lo que pasó. Ni en temas de las dimensiones, como yo les decía, ya ahora sí tenemos unos registros oficiales mucho más sólidos, mucho más confiables, pero seguimos teniendo un subregistro, seguimos teniendo una temporalidad, digamos, por hechos victimizantes donde antes no se recogieron cifras, entonces ¿qué va a pasar ahí? Bueno, una cantidad de temas, pero también tenemos que avanzar más en esclarecer cuándo y dónde ocurrieron esos hechos, cómo sucedieron, quiénes los hicieron, que este es un tema supremamente importante, y pues quiénes lo padecieron, que son las víctimas, ¿sí? ¿Cómo sucede? ¿Quiénes lo hicieron? Tiene que ver con el tema de verdad dentro de los procesos. Ustedes van a tener una sesión específica dedicada a reflexionar sobre qué pasa en los procesos de restitución de tierras frente a la verdad y frente a la reparación. Perdón, frente a la justicia y la verdad.
Usted lo mencionaba ahorita, o sea, los procesos de 1448 deben contribuir a la verdad. Yo también me puedo contribuir, pero no es tan fácil. Entonces, ¿cómo hacemos esa articulación? Y en el tema de justicia, pues es muchísimo más difícil porque es que la 1448 no es un régimen de justicia transicional penal, es civil. Pero tampoco, si salen cosas dentro del proceso de restitución, alguien tiene que esclarecerlo y se tiene que encontrar a los responsables. Entonces ahí tiene que hacerse un fortalecimiento muy fuerte para caer en cuenta que no hemos pensado en una intervención de pronto de fiscalía. Entonces sería importante llevarlo al comité para ver, y sería muy interesante ver fiscalía que está pensando en este tema de articulación. Entonces, todas estas preguntas en Córdoba, y completamente Montería, hay un juez que tiene la visión de decretar las pruebas y tratar de buscar la justicia. Y de que va a traer otro juez que es cerrado en cuanto a las pruebas. Sí, los hechos de primario se contraen en escrituras públicas donde aparecen plasmadas las falsedades y uno le pide al juez que practique una inspección judicial y que cumple los datos lo bien. Y ahí estamos obligando a establecer la verdad. Entonces, eso los jueces tienen que tener una visión amplia de lo que son los principios que rigen la ley en cuanto a justicia, verdad y reparación. sí, definitivamente un gran tema para reflexionar. Bueno, siguiente. Quiero dejarles una reflexión final, que es una frase del Basta Ya, del informe que sacó el año pasado el Centro Nacional de Memoria Histórica, que dice lo siguiente: en Colombia la violencia es producto de acciones intencionales que se inscriben mayoritariamente en estrategias políticas y militares y se asientan sobre complejas alianzas y dinámicas sociales. Y esta es una de las grandes conclusiones a las cuales se llega en este informe después de analizar las causas, los orígenes, los hechos y, digamos, las consecuencias de esa violencia de más de medio siglo. Y esto pues necesariamente nos debe a todos suscitar reflexiones como las siguientes: de quiénes son, de quiénes son las diferentes responsabilidades políticas y sociales frente a lo que ha ocurrido en Colombia. Creo que eso es un tema que se nos ha quedado también supremamente invisibilizado. Hay responsabilidades sociales, hay responsabilidades políticas detrás de lo que ha ocurrido. Hasta dónde las comprendemos, hasta dónde han salido a la luz pública, hasta dónde incluso cuando han salido a la luz pública actuamos en consecuencias siguientes. ¿Cómo podemos o cómo podríamos encarar y rechazar la naturalización de la guerra y recuperar la indignación frente a ella? ¿Cómo vamos o cómo no vamos como ciudadanos, como sociedad, a condenar sin atenuantes las atrocidades que se cometieron y sus responsables? Y acá, simplemente, pues, una reflexión para todos muy personal, y es cómo todo esto que hemos visto va a influir en la manera en que cada uno de nosotros se va a acercar el domingo a tomar una decisión que va a ser para todo el país. Bueno, muchas gracias. Y uno se pregunta por qué ocurrieron las cosas. ¿Dónde estaban las autoridades? El inciso segundo de la Constitución, inciso segundo del artículo segundo de la Carta dice: las autoridades de la República están para velar por la vida, honra y bien de todos los asociados. Y lo que hubo fue una omisión vergonzosa, y por llamarla de otra manera descarada, de las autoridades. Porque estos foros no solamente es para ver la normatividad, sino para poner los puntos sobre las IES. Y en el tema de que no se vuelva a repetir, obligatorio de la ley 1448, la verdad, lo que decía el señor procurador, no solamente se restituye tierras,
hay que buscar la verdad. ¿Qué sucedió? Y lo que uno ve que las víctimas no alcanzan al estrato 2. Es decir, se atentó, y ahí lo hablo global, a nivel de las víctimas de todo el país, con los más vulnerables que tenemos nosotros, los campesinos. Esas personas que a través de estos años nadie los defendió. Entonces estos foros de reflexiones para mirar, vean, yo quisiera que ustedes se pusieran siquiera un solo segundo en el cuerpo de un desplazado. ¿A dónde llega el desplazado? A lo que llaman los sociólogos barrios marginales. Ahí es donde la pobreza se mira en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque no va a otra parte. Ahí nadie lo conoce. Y este tema de desplazamiento, ¿cuánto? 6 millones, 6 millones y medio, 5 millones y medio. En realidad las entidades no tienen un dato exacto. Y eso ocurrió porque, repito, omisión. Todo el que una vez diste una charla, creo que fue en esta universidad y en este mismo salón, y lo dije, las autoridades estaban mirando para otro lado. Ahora sí, golpes de pecho, pero el daño ya está hecho y es difícil, muy difícil, que las cosas queden en el estado en que se encontraban. Imaginen una persona que fue desplazada y tenía un niño de 10 años. Han pasado 15 años, tiene 25. Ese niño no fue a bachillerato, no tuvo la oportunidad de ir a la universidad, ¿y a dónde estará? ¿Será que se puede retroceder el tiempo? No, lo hecho ya está hecho. Entonces, yo sí los llamo a ustedes a que reflexionen sobre ese tema. Vea, el desplazamiento es uno de los peores delitos que puede existir, y por eso es de lesa humanidad. Porque no solamente es contra usted, es contra lo que usted más quiere, contra su núcleo familiar, contra su familia, contra sus hijos, contra su mujer. Esa persona que usted vio nacer, a ese también lo toca el desplazamiento. Simplemente es un llamado, la entidad del Estado, para que miren de otra manera al desplazado, porque también se tendió una idea malsana que el desplazado siempre tiene que ver con normalmente dicen que a veces tiene que ver con hechos ilícitos. No, señor, el desplazado es la víctima del delito, y de esa manera hay que verlo, de esa manera hay que protegerlo, no de otra. Doctora, sinceramente la felicito por su intervención, y créanme que bienvenida a Montería. Gracias, juez. ¿Alguna otra persona? Alberto. Venga, por ahí. Bueno, lo que pasa es que quedé con algo de inquietud respecto a que el gobierno en este momento está preocupado por lo de la ley 975. A mí me luce que no, porque para nadie es un secreto que las personas que están allá no han dicho la verdad, y este año se va a producir una salida masiva de las cárceles del país a las personas que han causado tanto daño a las víctimas en Colombia. Entonces yo creo que ellos no están preocupados. Si estuviesen preocupados, ya se hubiesen diseñado otros mecanismos para que estas personas no salgan hasta tanto no digan siquiera la tercera parte de la verdad. ¿Está bien? Yo lo he dicho muy corto. Dale, Jorge. Yo lo que sí quiero expresar es que en el fondo lo que está en juego
paz. Todos los instrumentos que se han diseñado dentro de ese gran concepto que trajimos de la Europa Oriental y de Latinoamérica, de la justicia transicional, lo que busca en el fondo es la paz. Y está claro que esos que, por ejemplo, los que diseñaron la ley 975, eran amigos de un sector de la población, victimarios, y que aprovecharon el escenario de la justicia transicional para favorecer a sus amigos. Esos que utilizaron las motosierras y desmontaron a la gente, hoy hablan de impunidad porque el gobierno tiene negociación frente a otro sector que también es victimario. Y por eso me gustó mucho y es muy elocuente la frase con que terminó hoy la exposición. Yo creo que tenemos que pensar bien todos los colombianos, porque lo que está en juego es un derecho de todos, es la paz. Y aquí hay que ubicar bien quienes tienen como ideal y como propósito lo que todos nosotros queremos, la paz, independiente de la medida de la justicia transicional. Beatriz, ¿te puedes acercar, por favor? Gracias. Bueno, lo que yo quiero decir en este momento es que desde el tema de justicia transicional, para nosotros como víctimas, lo más importante es la verdad. Dentro de esa verdad, nosotros ¿qué le solicitamos a estos postulados que están en la 975? Y es que ellos nos deben decir la verdad a las víctimas de esta estructura que hubo en Colombia. Y es que hay desde ganaderos, los ingenios mineros, los ingenios azucareros, las bananeras. O sea, esto fue una estructura que todos sabemos. Entonces, cuando ellos nos digan la verdad y que persigan a estas personas, yo creo que ahí sí se está cumpliendo la ley de víctimas. En ese momento nosotros empezamos a ser reparados, porque es que nosotros no solamente que los persigan a ellos, sino que persigan a todos. Ahí hubo fuerza pública que tuvo la mano metida, los agentes estatales, todo. Entonces no es solamente ellos, sino toda esta gente que tuvo la mano metida. Cuando ellos digan la verdad y que los persigan a ellos también ese día, yo creo que empezamos a sentir tranquilidad. Muchas gracias. Gracias. Tatiana. Bueno. Y esta semana lo veíamos porque estuvimos participando en el incidente de identificación de las afectaciones causadas por el postulado Ignacio con la María Leche. Fue toda esta semana y toda en ese incidente fue tan doloroso escuchar los testimonios de las víctimas. Yo creo que desde me sentiste que no se conmoviera porque realmente no tiene corazón. Y también me causó tanta tristeza entender que fue todo conectado cuando das tu responsabilidad y busquemos quiénes son los responsables. Entonces aquí no se queda ninguna institución del Estado ni ninguna rama del poder público por fuera, porque fue un tema, una tragedia que vivimos en el sentido de que las autoridades estaban institucionalizadas para proteger a las víctimas, para proteger, para investigar. No hacían realmente esas labores, sino que no estaban bajo un sentido de apoyar en ese momento esa línea ideológica que en ese momento se constituyó en una norma. Entonces veíamos que en las entrevistas que se le dieron en ese incidente de confesiones para decir la verdad, el postulado manifestar cuando se iban a hacer ese tipo de violaciones de derechos humanos, para no ir a casos específicos, siempre se contaba con el apoyo de la policía y del ejército para entrar. Lo hacían articuladamente, entonces se llevó un tal porque tenían que entrar con apoyo de la autoridad y era un tema que se hacía de manera articulada, es decir, había toda una institución del Estado trabajando articuladamente con unos grupos al margen de la ley. En ese sentido, las instituciones, Fiscalía, CTI, entes que estaban institucionales para investigar los casos, la víctima después de ese día, lo que le quedaba era denunciar el hecho. Que encontraba que todos los hechos que se denunciaron por víctimas del postulado, todos fueron archivados. Es decir, no encontraron
Angélica. Desde que comenzamos el diplomado yo tenía como una inquietud y hasta el momento eres la única que ha mencionado o que ha utilizado un término que tiene un sinónimo, y tú hablas de los resistentes, ¿verdad? Valencia obviamente es conocida como una zona de desplazamiento donde ocurrieron pues cantidades de hechos violentos, pero yo como funcionaria he sentido en algunos momentos con toda esta implementación de la norma que hemos olvidado a los resistentes, que yo no los llamo, en mi día a día no los denomino resistentes, no los denomino como resistentes, sino como campesinos aún. O sea, los campesinos, con todo el respeto, y espero que se entienda tal como lo pretendo decir, en un momento sentí, o he llegado a sentir en algunos escenarios, y lo digo por lo que los mismos campesinos mencionan, esos que son resistentes y que no tienen la calidad de víctimas, ¿verdad? Porque no ostentan la carta, han llegado a sentir con todo esto que ser campesinos entonces ya no tiene no es tomado como algo de buena fe. O sea, si no soy víctima y no lo ostento, entonces como campesino, ¿dónde estoy? Y lo menciono, y hemos tratado de sensibilizar aquí, creo que lo hemos logrado. Nos pasó con la unidad de restitución, ¿no? Que en un principio tomaba todas las solicitudes para restituir predios en Valencia, partiendo de despojo por el contexto de violencia que había. La gente se vio no obligada, pero negoció su tierra simplemente por miedo, por el contexto de violencia. Y hubo un avance en eso, porque la unidad trasladó desde su director y varios de sus funcionarios hasta un predio en Valencia, y notó que quienes hoy son poseedores de ese predio son los resistentes, son campesinos, ¿verdad? Y con eso esperamos que tanto el enfoque de la unidad, bueno, sentimos que la unidad cambió esa óptica que tenía frente a algunos predios que están siendo solicitados en Valencia. Esperamos que los jueces de tierra, ¿verdad?, también lo sientan. O sea, que estamos en un proceso de restitución, la norma está creada precisamente para eso, para que las víctimas vuelvan. Y no estoy hablando solo del desplazado, sino que el que bajo el contexto de violencia tuvo que vender y hizo una negociación en algunos casos con entes del Estado, llámese INCORA, que los que están ocupando hoy allá son los resistentes. O sea, el término resistente se me quedará, y de ahora en adelante les diré que hay una forma de identificar, y es que ser campesino todavía, esperamos que la gente o que las entidades también entiendan que es válido, ¿verdad?, precisamente por seguir todavía. Gracias, Irene. No, ya tienes esta vez. Albert. No, Estaba bajito. ahora, Irene, que habla sobre esa especie sobre los campesinos como una especie resistente. Ahí recuerdo que en mis clases de biogeografía alguna vez la profesora tocó el caso del pájaro dodo. Quiero traerlo a los campesinos porque creo que hacer la metáfora creo que es prudente. Cuando los ingleses llegaron por allá por el siglo XIV al Índico, cargaban consigo cerdos y otras especies, y llevaron el cerdo a una isla, y en la isla había un ave muy grande, muy bonita, que no podía volar. Como el ave no podía volar, se la comieron los cerdos y se comieron los huevos, y el pájaro dodo se extinguió. Con los campesinos pasa algo similar. En la biografía o en los botánicos y los defensores de la cuestión de la evolución hablan de la adaptabilidad de las especies. Los campesinos son una especie y son seres vivos, y si tú al campesino lo sacas de su hábitat, muere, pierde la inocencia, pierde, como lo decía Catalina, la doctora Catalina en su exposición, ellos tenían, aunque ellos vivían con lo que la naturaleza les daba, con eso ellos eran felices y eran ricos porque ellos tenían lo que ellos necesitaban. Hay una frase muy choteada por ahí, muy rebuscada, muy
reescribida, muy dicha, que dice que rico no es aquel que mucho tiene, sino aquel que poco necesita. Y ellos eran ricos pues porque tenían lo que necesitaban. Y lo que nosotros debemos entender como funcionarios públicos es que ellos son seres vivos, que son seres humanos y que merecen todo el respeto y la dignidad. Yo me he encontrado, cuando he ido a campo, me he encontrado con el caso, por ejemplo, de una señora, y mira que digo señora, aunque no es porque soy mayor que ella, tiene 28 años, enferma de diabetes con 8 hijos. El esposo vivía de limpiar el pasto de jornalero. Y el tipo, como ya las cuestiones estas de los equipos estos que limpian automáticamente la guadaña, el tipo, ahora ellos viven de vender bolis y de vender hielo. El tipo sale todos los días en su bicicleta a vender bolis y a vender hielo. Y ellos dicen que cuando ellos vivían en su pueblo, ellos lo tenían todo, aunque no tenían nada. De lo que nosotros, un smartphone, una camisa buena, un par de zapatos chéveres, un aire acondicionado. Nos estábamos quejando cuando llegamos aquí a la 7 porque no teníamos aire acondicionado. Y los seres vivos, con los seres vivos pasa lo mismo. Nosotros tenemos la facilidad de encontrar nuestra zona de confort cuando nos da la gana. Tenemos aire, prendemos el aire acondicionado. Tenemos calor, nos bañamos. Hace calor, estamos acostados, nos quitamos la ropa, sábana y nos adaptamos. Los seres vivos, nosotros, los no racionales, como algunos lo llaman, no tienen la facilidad de encontrar su zona de confort de acuerdo a lo que ellos quieren en el momento. Y con los campesinos ha pasado así. A ellos los sacaron, a ellos los explotaron, a ellos les rebajaron su dignidad, a ellos le vulneraron sus derechos. Y lo que nosotros tenemos que hacer como seres humanos es mirarlos a ellos de igual a igual, ni siquiera de igual a igual, sino mirarlos así, porque nosotros tenemos que entender que ellos son unos héroes, porque aún siguen luchando y siguen creyendo en nosotros, que a veces ni siquiera nos compadecemos. Hicieron un llamado, no, esto es automático, eso no es porque no es. Listo. Bueno, entonces, ya que el tema está, la reflexión está tan interesante, pues yo quiero que Catalina, si quieres unos comentarios finales sobre las apreciaciones de los colegas o podemos pasar a la... Solo darles las gracias porque la verdad que cada retroalimentación y cada reflexión es como que nos ayuda también a los que damos las conferencias a aprender y a sentir que es un ejercicio que de verdad vale la pena. Yo quiero que le demos un aplauso muy fuerte.